Sánchez sobre algunos temas que se tienen que ver con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial, con lo que es blockchain. Ingeniero, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Marco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasemos al tema de una vez, ingeniero. ¿Qué es y para qué sirve la tecnología blockchain? Claro, con mucho gusto, Marcos. Hablando de la tecnología blockchain, también conocido como cadena de bloques en español, es importante decir que esta es una tecnología que elimina los intermediarios mediante la descentralización de la gestión financiera. Este tipo de tecnología es conocido en el ámbito financiero, sin embargo, también está haciendo sus ingresos a otras áreas del medio tecnológico. De allí que el control de procesos esté a la mano de los usuarios, es decir, no solamente como en la actualidad se maneja que una entidad financiera es el encargado de manejar la información de sus usuarios, brindarle seguridad. Ahora, a través de esta nueva tecnología de blockchain o cadena de bloques, los mismos usuarios se brindan seguridad entre ellos a través de un sistema revolucionario. Se habla de que el blockchain tiene 3 bloques. El primer bloque es la información como tal. El segundo bloque es el hash, también conocido o identificado como un número único de identificación para cada bloque. Y tercero, el enlace que tiene cada bloque, tanto para comunicarse con el bloque anterior como con el bloque siguiente, para entre todos, una vez están verificados y comunicados, crear una serie de cadenas en la cual se va a transportar la información. La seguridad de datos, como lo decía anteriormente, es dada por los mismos usuarios que hacen parte del sistema de blockchain. Este tipo de sistema se usa actualmente, por ejemplo, durante las elecciones para el sistema de votación. También se puede utilizar durante la firma de contratos, para guardar los registros médicos, la información bancaria y muchas otras cosas más que en la actualidad están ingresando a este tipo de tecnología, aprovechando la seguridad que es brindada gracias a los millones y millones de personas que están vigilando siempre la información que contiene el blockchain. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la definición de sistema artificial podemos decir que es un proceso de inteligencia humana que es elaborada por parte o gerenciada por parte de máquinas, más específicamente sistemas informáticos. En 1956 aproximadamente se generó, se estableció una definición inicial para la inteligencia artificial, en la cual se determinó que era una ciencia o ingenio de hacer máquinas inteligentes. Inicialmente se estableció para los procesos matemáticos, procesos numéricos. Sin embargo, a partir de este año, 1956, hasta la fecha, ha tenido transformación y seguimiento gracias a los avances tecnológicos. La inteligencia artificial, ¿qué incluye? Incluye el aprendizaje, incluye adquisición de información, incluye como tal reglas para poder establecerse y estar trabajándose sobre ellas para beneficio del ser humano. En términos generales, la inteligencia artificial podría ser cualquier software desarrollado por el ser humano que replique las capacidades humanas tanto para tareas específicas como para tareas de mayor complejidad. La dificultad en que radica para la inteligencia artificial a través del seguimiento de actividades cotidianas que se realizan por parte del portador. Por ejemplo, nosotros continuamente tenemos nuestro smartphone. El smartphone como tal tiene un sistema de inteligencia artificial a través del cual continuamente se está verificando los gustos de la persona, los lugares que le gusta visitar, el tipo de comida que quiere consumir. Todo eso hace parte de un software que continuamente está verificando los deseos de la persona para ofrecerle las mejores opciones para el ser humano y pues obviamente aplicar la inteligencia artificial en ese tipo de tecnología. Ok, ingeniero, entonces entiendo que la inteligencia artificial estaría almacenando todos nuestros datos. Respecto Correcto. a eso, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas que trae consigo el uso de esta tecnología de inteligencia artificial?
Claro que sí. Hay muchas ventajas de la inteligencia artificial, entre las cuales se podría identificar la minimización de posibilidades del error. La inteligencia artificial, una de las grandes ventajas es obtener precisión en los procesos de grandes cantidades de manejo de información y flujo de datos. Es decir, el ser humano con una calculadora puede cometer muchos errores. Sin embargo, a través del uso de la inteligencia artificial es mucho más fácil evitar o reducir la ocurrencia de errores en el manejo de la información. Hay otro tipo de ventajas, como por ejemplo adjudicar tareas complejas y peligrosas, como por ejemplo exploración espacial, la minería, en la cual se reduce el riesgo de pérdida humana y obviamente se puede aplicar a pérdida ya de un equipo, de un robot, para minimizar esa pérdida del ser humano. Otras ventajas podrían ser reemplazar al ser humano en tareas determinadas para que pueda el ser humano como tal utilizar este tiempo en otro tipo de actividades de mayor aplicación, que tenga que puedas utilizar este tiempo. Avances también en la medicina, simulación de cirugías y casos de precisión excepcional. Muy bien, ingeniero. Bueno, hace un momento estaba comentando algo sobre el manejo de los gustos mediante la inteligencia artificial y todo lo que implica acceder a nuestro smartphone. ¿Ahí existe algo que regule actualmente o que limite el uso de esta inteligencia artificial? Actualmente hay algunos países que están escribiendo y haciendo reuniones continuas para lo que tú dices, establecer algún tipo de reglamentación para el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, también se deben enfocar en las personas que desarrollan este tipo de software, porque como usted bien lo sabe, en la actualidad el desarrollo del software que es considerado como inteligencia artificial lo está desarrollando todavía el ser humano. Entonces, en primer lugar, se debe, digamos, colocar leyes para estas personas o estos desarrolladores que vayan en pro del beneficio del ser humano. En la actualidad también existe, pues ya lo conocemos, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial. Estos sistemas de reconocimiento facial han generado controversias, han generado problemas de orden público, gracias o debido a la violación de la privacidad. A muchas personas no les gusta que los vean en las calles, que sean reconocidos ingresando a determinados lugares, entonces ellos, pues obviamente han presentado protestas por este tipo de situaciones en las cuales el reconocimiento facial, que es una inteligencia artificial, según ellos, se está vulnerando los derechos básicos de la persona. Una persona debe tener el control de las decisiones críticas, según obviamente las personas que están en contra de estos sistemas de inteligencia artificial, pero, por ejemplo, reconocimiento facial también nos puede ayudar mucho en partes de seguridad. Como bien lo sabemos, la inseguridad está a la vuelta de la esquina y en muchas partes están las cámaras que pues obviamente han ido evolucionando y llegarían al punto de identificar a la persona que está cometiendo un crimen. Entonces se habla, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, la creación de un libro blanco a través del cual se están tratando de legislar y establecer algunos límites para el uso de la inteligencia artificial en espacio público inicialmente con el ánimo de proteger la privacidad de las personas. Ok, bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Dos últimas preguntitas que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando de la seguridad. La seguridad informática. Bueno, para hablar de la seguridad informática debemos hablar primero que la tecnología está en todas partes en la actualidad. Está en las calles, está en los semáforos, está en los sistemas de fluido eléctrico, está en los centros de bombeo de agua a la ciudad. En todas partes se está empleando la tecnología. Entonces, para proteger este tipo de procesos o proteger información, como por ejemplo en las entidades bancarias, se requiere de un sistema que genere como un tipo de bloqueo o protección de la infraestructura, tanto computacional como de la información a este tipo de sistemas. Por lo tanto, se habla de una seguridad informática como eso mismo, como una protección de esa infraestructura y de la información. Podría decirse que esta seguridad informática consiste en una serie, por ejemplo, de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas, reglamentación que minimicen los riesgos de la infraestructura y la pérdida de la información. Bien sabemos que la información tiene muchos enemigos que vienen y tratan de robarla, piratearla,
por lo cual se requiere siempre contar con sistemas que nos protejan de este tipo de cosas, porque esto puede generar afectaciones a las personas, a las familias, entidades financieras, hospitales, organismos públicos, cualquier tipo de entidad que maneje información o maneje procesos que dependan de la tecnología deben tener un sistema que proteja este tipo de procedimientos. Marcos. Bueno, y último punto. ¿Qué recomendaciones nos podría hacer usted en cuanto a seguridad informática en nuestros computadores? En cuanto a seguridad informática, es importante arrancar con la base, y la base es siempre tener conciencia de la información que nosotros manipulamos. Es decir, no andar por allí despistado con la información. Es como andar con una tarjeta y tener encima de la tarjeta la clave pegada. Entonces se me cae la tarjeta y se me perdió, pues la persona que se lo encuentra, pues de una vez va y va a utilizar. Le dejé muy fácil el hecho de ir a sacar el dinero sin necesidad de esforzarse mucho. Entonces, aparte de eso, de tener conciencia de que la información tiene enemigos, entonces siempre debemos tener, por ejemplo, orden y limpieza en mi sitio de trabajo, hablando, por ejemplo, en nuestros sitios laborales, en nuestro puesto, siempre dejar organizado nuestro stand, siempre guardar todos los elementos, por ejemplo, notas, evitar papeles que se pegan en el computador con la clave, en el cajón allí, que porque se me olvida, entonces lo voy a poner aquí. De hecho, hay muchas personas se colocan las contraseñas del 1 al 9, algo que no sea tan fácil para las personas que quieran violentar esta seguridad, y obviamente ingresándole los ceros, es decir, colocar claves que tengan cierto nivel de dificultad y no colocar las mismas claves en todos los equipos y en todos los, en correos electrónicos, sino variarla y tampoco tenerlo apuntado en una agenda en donde se me queda en alguna parte y yo le coloco Hotmail, por ejemplo, hablando de un correo, y al frente la contraseña, Yahoo al frente de la contraseña. Eso es una mala práctica. Otra recomendación sería, por ejemplo, utilizar contraseñas diferentes, es decir, no utilizar nombres de personas, no utilizar mi fecha de nacimiento, no utilizar ese tipo de palabras o números que sean fáciles de adquirir o de conseguir por parte de estas personas malintencionadas, sino utilizar una mezcla de números, de símbolos que sea más complejo para esta persona para conseguirlo. Por ejemplo, también si yo voy a manejar mi sistema financiero, no hacerlo, por ejemplo, en un café internet, en donde muy seguramente este café internet va a estar infectado y va a capturar las contraseñas que yo voy a ingresar en el momento que accedo a mi página financiera. Otra es, por ejemplo, el respaldo de la información que yo maneje, tener el respaldo tanto en un medio físico que yo pueda tener en casa como en la nube, con un buen sistema de seguridad, unas buenas contraseñas que eviten acceder de manera fácil a esa información. Y, por ejemplo, si yo sufro de difamación, sabotaje, robo de información, lo más importante es de inmediato informarle a las autoridades o a las personas encargadas de seguridad informática de nuestra organización. Listo, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo para esta entrevista. Una última cosa. ¿En qué rama, en qué parte se está desempeñando actualmente de la parte informática? Actualmente me desempeño en la parte de redes del Departamento de Seguridad del Grupo Aéreo del Casanare en la Fuerza Aérea Colombiana. Listo, ingeniero. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por haber puesto a disposición nuestra su conocimiento. Muchísimas gracias, Con ingeniero. mucho gusto, Marco, que tenga una feliz noche. Que tenga feliz noche igualmente. Hasta luego, que esté muy bien.